Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Es una alegría estar con ustedes para culminar con mucho éxito este proceso de formación del CAP sobre democracia y autoritarismo en Centroamérica. Y quiero iniciar felicitando a mis 24 colegas de Honduras, de El Salvador y Guatemala por su interés, su compromiso y la constancia que han tenido en este ciclo, y también por dedicar su tiempo a seguir fortaleciendo su formación para hacer cada vez mejor periodismo. Tomando en cuenta estos tiempos difíciles que corren en nuestra región, en donde se está haciendo más cuesta arriba realizar nuestro trabajo, que ustedes participen en un espacio como el CAP es más que valioso. Me quiero tomar un minuto para también agradecer especialmente a nuestras organizaciones aliadas, OACNUD, el NDI, la Fundación DESC y la Asociación Civitas por su apoyo a estos procesos, y también al Rockefeller Brothers Fund, que hizo posible a través de su soporte financiero que realicemos este ciclo. Vamos a dar inicio a nuestra actividad de clausura virtual con los mensajes de las personas representantes de las organizaciones aliadas del CAP que han venido acompañando este proceso y que comparten con nosotros la defensa del ejercicio del periodismo y los derechos de libertad de prensa, de expresión y acceso a la información en Centroamérica. Quiero darle la bienvenida a mi colega Carlos Rodríguez, oficial de comunicaciones de la Oficina Regional para Centroamérica del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y empezamos con él y con sus palabras. Muchísimas gracias, Marielo. Buenos días a todos y todas. Está de más decir que para nosotros es un honor estar aquí acompañándolos y celebrando esta dedicación y compromiso con este ciclo CAP sobre democracia y autoritarismo en Centroamérica. Desde la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reconocemos profundamente la importancia de su labor. El periodismo no es solo un oficio, es un acto de servicio público, es algo de vocación. Ustedes no solo informan, sino que defienden derechos, inspiran cambios y dan voz a quienes más lo necesitan. Cada historia que cuenta puede traer a la luz las injusticias y transformar las realidades. La libertad de expresión es un derecho humano fundamental consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que justo ayer cumplió 76 años desde su proclamación. Este derecho permite que las sociedades crezcan, que se revelen las violaciones de derechos humanos y que las personas participen plenamente en sus comunidades. En América Central sabemos enfrentar desafíos como la censura, las amenazas y en muchos casos el exilio. Como bien lo comentó Marielos, es una profesión que da cuesta arriba. Sin embargo, también sabemos que periodistas como ustedes tienen esa determinación para superar estos obstáculos y defender la verdad. Desde nuestra oficina estamos comprometidos con el fortalecimiento de la prensa en la región. Iniciativas como este ciclo buscan dotarles de herramientas, técnicas y de reforzar esa ética para abordar los desafíos de esta profesión, mientras se promueve una prensa que defienda los derechos humanos y proteja la dignidad de las personas más vulnerables. Creemos que cuando el periodismo prospera, los derechos humanos también lo hacen. Por ello, apoyamos a quienes asumen la responsabilidad de exponer abusos y amplificar las voces de quienes han sido silenciados. Cada historia que publican envía un mensaje claro: la verdad no será detenida. Este es el poder transformador del periodismo, pero también es una gran responsabilidad. Hoy, al celebrar este logro, les invito a reflexionar sobre su impacto en la construcción de sociedades más justas y respetuosas de los derechos humanos. En nombre de nuestra oficina, les reitero nuestra admiración y apoyo. Ustedes son unos aliados claves en la lucha por la dignidad, la justicia y la protección de los derechos humanos. Muchísimas felicidades. Gracias a ti y a la oficina por este apoyo permanente a los ciclos CAP. Vamos a escuchar ahora a mi colega Evelyn Blanc. Ella es coordinadora de la Asociación Centro Civitas. Evelyn es una referente de la defensa de la libertad de expresión en Guatemala y en la región. Ha trabajado durante muchos años en la defensa del periodismo, en el acompañamiento a colegas perseguidos, criminalizados, y también en la formación de periodistas, sobre todo a nivel departamental y comunitario. Asociación Civitas es un aliado muy importante para los ciclos CAP, y le damos entonces a Evelyn la bienvenida y la invitamos a hacer uso de la palabra. Buen día a todas y todos.
Precisamente el lunes muchos se enteraron, el día en que se conmemoró el derecho a defender derechos humanos. Y ese día reflexionábamos sobre cómo nosotras y nosotros los periodistas nos acercamos intuitivamente a apropiarnos de esos derechos, porque no siempre nos reconocemos como defensoras y defensoras, pero lo que sí nos topamos, sobre todo en estos contextos tan difíciles, es, por ejemplo, el derecho propio que tenemos a expresar nuestras opiniones, a difundir nuestras investigaciones, tamizadas bajo nuestro conocimiento, pero también el derecho de las personas a ser fuentes de información, a informarnos y a brindarnos opiniones. Y en el ámbito colectivo, el derecho de las sociedades a recibir información y opiniones, y el derecho de colectivos específicamente a trasladar esas opiniones, así como el derecho de medios como colectivos de periodistas. Pero también nos acercamos al derecho a la seguridad, nos acercamos al derecho a poseer emprendimientos de medios, ¿verdad? Que son derechos sociales, pero que nosotros experimentamos y comenzamos a asumir por cuenta propia. Y yo, ligado con esto, quiero mencionar la importancia de emprendimientos como el de Ciclos CAP, que persigue cada día la tarea de hacer un periodismo mejor, un periodismo más informado y que a su vez pueda informar mejor a las sociedades. Esto es muy importante en contextos como el nuestro, ¿verdad? Porque las sociedades tienen todo el derecho de saber qué está sucediendo exactamente. Eso es algo que no siempre está muy claro, y ahí es donde el periodismo cumple un rol importante, no solo al informar, sino también al trasladar o al proponer por sí mismo estas propuestas de solución. Así que quiero reconocer otro derecho, y es el derecho de las ciudadanías a ser informadas con calidad. Así que por eso quiero felicitar a quienes participaron, al equipo de CAP y a quienes participaron en estas capacitaciones, porque están en el camino de cumplir todo un colectivo de derechos asumidos por cuenta propia. Muchas felicitaciones, Marielos, muchas felicitaciones a todo el equipo del CAP. Muchas gracias a Evelyn Blanc, y también le queremos dar la bienvenida y agradecer que esté con nosotros a Gelani Aiza. Ella es directora de la Fundación Derechos Económicos, Sociales y Culturales DESC para América Latina, y pues nos está acompañando desde hace varios años también en esta iniciativa del CAP. Vamos a pasar ahora a una parte muy importante de esta sesión, porque además de la actualización profesional que realizamos a lo largo de estos meses a través de las sesiones de capacitación, que ustedes recordarán que fueron con especialistas de muy alto nivel, uno de los aprendizajes más importantes que tiene el CAP son los procesos de elaboración de los reportajes a profundidad, junto con un excelente trabajo que realiza los editores y editoras del CAP y los coordinadores en cada país por su guía y acompañamiento. Resulta muy valioso que en este proceso de elaboración de los reportajes también, además del aprendizaje, hay diálogo, hay intercambio y se establecen lazos entre periodistas de distintos territorios, de distintos lugares, de distintos medios. Este año tuvimos 3 grandes investigaciones, una por cada país, que publicamos de forma simultánea en una alianza con 20 medios en los 3 países de la región. Eso sin duda maximizó su impacto y difusión. Los reportajes tuvieron distintos impactos de diversas maneras en cada uno de nuestros países y contribuyeron, como ya dijo Evelyn, a que la población esté mejor informada para comprender el contexto que vive y tomar las decisiones. Es momento de presentar cada uno de estos reportajes colaborativos de la temporada CAP 2024, que titulamos junto al equipo Centroamérica, las democracias corroídas. Vamos a iniciar entonces con la presentación del reportaje del grupo País de Honduras, el estado de excepción hondureño sin éxito pero con víctimas. Y para esto, las colegas Yolani Pérez, periodista de Radio Progreso, y Berceli García, periodista de Pasos de Animal Grande. Muchísimas gracias, Marielo. Saludos, compañeros y compañeras que nos
estamos viendo y tenemos la posibilidad de juntarnos esta mañana. Bueno, el reto de Berceli y también mío, de contar todas las emociones y las experiencias de este grupo, que a lo largo de este 2024 creo que nos ha permitido consolidar esa apuesta por un periodismo colaborativo que siga apostando por la defensa de los derechos humanos a propósito del 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Decir, primero, que agradecemos profundamente esta experiencia de actualización de los ciclos CAP. Fue un espacio diverso y yo creo que desde ahí iniciamos muy bien diverso en edades, en representación de medios entre hombres y mujeres, donde la comunicación y el periodismo hicieron lo suyo, lo propio para profundizar y revelar lo que muchos quisieran mantener oculto. Un espacio también que nos permitió acercarnos a otros colegas que en el país están haciendo periodismo como un aporte a esta desgastada democracia hondureña, o como quedó muy claro en este ciclo, también la desgastada democracia centroamericana. ¿Qué contar colectivamente? Fue nuestra gran reflexión. ¿Qué contar para que fuera un aporte a esta sociedad hondureña y centroamericana que hoy también está sufriendo? Las víctimas están sufriendo. Allí, este colectivo de periodistas, acompañados con nuestro editor y nuestra coordinadora de país, empezamos esta reflexión, preocupados justamente por una medida tan poco contada en Honduras, un estado de excepción que sigue dejando secuelas, un estado de excepción que dejó de ser una medida provisional para convertirse en una política de seguridad que sigue acallando las voces de las víctimas. Así fue la selección de nuestro tema, hablar de un estado de excepción que muy poca gente conoce en esta región y que ya está dejando, como ya lo mencionaba, tantas personas que se han visto afectadas. Pues nos permitió también, y eso creo que fue muy importante, la selección de este tema, tener la visión desde los distintos territorios, el tener comunicadores y comunicadoras sociales que están en comunidades también de otros departamentos, analizar y profundizar cómo esta medida está impactando no únicamente en las grandes ciudades como Tegucigalpa y también como San Pedro Sula. Contarles que fue un tema, claro, que nos provocó preocupación sin duda alguna, porque era denunciar al poder establecido, a ese poder que hoy en Honduras creo yo, se está posicionando como la respuesta a la situación de violencia e inseguridad e incrementos de delitos como la extorsión. Comenzar a repensar, ¿verdad?, cuál quisiéramos que fuera ese impacto que iba a tener este trabajo también fue muy importante. Y de las etapas, comentarles que para nosotros fue muy, pero muy importante es cómo encontrar a esas víctimas que quieran hablar, porque el miedo está, porque el miedo te paraliza, porque el medio no te permite que estas historias salgan a la luz. Pues nos permitimos, y yo creo que eso es lo maravilloso del periodismo, entender que nos complementamos con otras organizaciones que están en territorio y que están allí junto a las comunidades. Nos permitió acercarnos a organizaciones que están acompañando en barrios, en colonias, en comunidades, que están con otras luchas, pero que el tema de la seguridad las unía. Y fue ahí que fueron surgiendo esos casos, esas personas que, creo yo, vieron en este grupo de periodistas la posibilidad de contar su historia, esa historia que le generó mucho miedo. Entonces, creo yo que, créanme que esta parte de cómo acompañar a las víctimas sin revictimizarlas, que nos contaran su historia sin nosotros querer vender morbo, fue como lo más importante que tiene, creo yo, esta historia muy bien contada. Pero entendíamos que no únicamente las voces de las víctimas tenían que verse reflejadas en este reportaje. ¿Qué tiene que decir la institucionalidad del Estado a través de las distintas secretarías de defensa, seguridad? ¿Qué tiene que decir ese Congreso Nacional que permitió la aprobación de un estado de excepción que se ha ampliado 15 veces en este país? Justamente terminó su última ampliación, se supone, porque a raíz, y ya nos contará Berceli un poco el impacto que ha tenido este trabajo, pero que a raíz de todo esto que ha surgido, pues ya comienzan muchas voces, creo yo, a decir lo peligroso que significa para Honduras tener un estado de excepción, que bueno, como muy bien contamos en este texto, buscaba también emular lo que estaba pasando en El Salvador, pero que para este país ha sido
un estado de excepción, por ejemplo, que hoy por hoy tiene muchas comunidades sin la posibilidad de que los niños y las niñas circulen libremente en cada una de las colonias. Luego, además de esas voces de las víctimas, estudiar, por ejemplo, cuánta información ha surgido de este tema, informes de organizaciones de sociedad civil, de derechos humanos, también fue una parte fundamental para todo el tema de documentación y un trabajo arduo, las solicitudes de acceso a la información pública, porque claro que la institucionalidad tiene que darle respuesta más allá que a este grupo de periodistas o este trabajo de investigación, sino a la sociedad hondureña. ¿Qué resultados está teniendo este estado de excepción? Y eso también lo que hicimos, alrededor de 34 solicitudes de acceso a la información pública. En muchas de ellas nos cerraron la puerta, pero justamente creo yo que nos permitió comprender que también muchos de esos funcionarios públicos ni siquiera tienen respuesta de estas medidas que están tomando hoy por hoy. Fue una mezcla, creo yo, de ese trabajo de escuchar a las víctimas, de estar con todos nuestros sentidos cercanas a ellas, de estudiar informes, de buscar respuestas por parte de las autoridades y a partir de ahí dar a conocer aquellos resultados que hoy por hoy no vende esta Secretaría de Seguridad, que sigue asegurando que esta es la mejor medida para garantizar protección y seguridad a la ciudadanía. Yo quiero aquí resaltar el papel, por ejemplo, de nuestro editor, que a pesar que conocía ese contexto salvadoreño, de forma particular con el estado de excepción, nos permitió, por ejemplo, cuestionarnos si, bueno, esos testimonios que teníamos eran los únicos que estaban, cómo podíamos garantizar, ¿verdad? Sostener, y yo siempre me lo recuerdo que estuvo muy preocupado, sostener este trabajo sin que al momento de ser publicado pudiera ser, en este caso, cuestionado por las autoridades públicas porque no estaba muy bien sustentado. Y me alegra muchísimo porque ha sido, créanme, compañeros, compañeras, Marielo, la gente que sigue apoyando este ciclo de actualización, de los primeros trabajos que está revelando y sobre todo teniendo las distintas voces lo que está pasando con el estado de excepción, porque les aseguro que muchos de los que estábamos acá ni siquiera sabíamos que en Honduras había un estado de excepción y cuando comenzamos este trabajo llevaba un año y medio este estado de excepción y provocando tantas víctimas, provocando también, creo yo, tantos silencios, que es lo más preocupante entre las autoridades. Ha sido un espacio, creo, de mucho aprendizaje, aunque ya llevamos algunos años en periodismo, pero tener un grupo que está ahí, que estamos justamente compartiendo reflexiones y sobre todo teniendo una apuesta, ¿verdad? Porque las víctimas siempre sean muy bien protegidas, cuidadas, ¿verdad? Su dignidad, que yo creo que también fue otro elemento muy bien cuidado en este texto periodístico. Si ven ustedes, aunque muchos por miedo, por temor no revelaron su nombre, yo creo que cuando se les devolvió este trabajo, sintieron mucha gratitud de que su historia no haya quedado en el olvido y que su historia sirva hoy por hoy para que se revele que esta medida del estado de excepción no es la respuesta para la situación de violencia e inseguridad que se está dando en el país. Y han logrado, bueno, lo que muchas veces cuesta en Honduras, que un grupo de periodistas tan diversos nos unamos, hagamos una publicación y construcción colectiva. Y como ya mencionaba la cantidad de medios aquí en Honduras, muchos medios que ni siquiera coincidimos en el reporteo cotidiano nos permitió sentarnos, discutir y sobre todo construir, que para mí es como lo más importante. Ha sido una gran experiencia. Creo yo, seguir ratificando que el periodismo, justamente como lo mencionaba nuestro compañero, es una labor de servicio público. Y hoy este servicio público llevó a decir que el estado de excepción, más que dar resultados, está provocando serias violaciones a los derechos humanos y que una democracia no puede seguir bajo la bota militar ni el rifle de la Policía Nacional. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Yolani. Muchas gracias a ti, a todo el equipo. Una gran felicitación a las y los colegas de Honduras. Berceli creo que va a complementar también con alguna información sobre lo que fue este reportaje. Así que adelante, Berceli, también te escuchamos. Buenos días a todas y todas. Un placer volver a verlos. Pues yo les vengo a hablar sobre el impacto que tuvo este reportaje, que más allá de ser
una articulación, es también decir la capacidad que tuvimos como colegas de estar en diferentes puntos del país y poder articular un buen trabajo, sin más allá de los egos, como siempre se nos ha dicho que los periodistas no podemos trabajar juntos, al menos aquí en Honduras, pues aquí queda evidenciado que no es así. Aparte de esto, ya lo había mencionado Leilani, es como otros medios de comunicación que no estaban dentro de los contemplados como aliados en este proceso, empezaron a hablar del estado de excepción. Lo empezaron a hablar desde diferentes puntos de vista, que eso fue favorable. Es también hablar también de que pudimos sacar a las autoridades de sus oficinas para que vinieran y hablaran del estado de excepción. Obviamente que desde su punto de vista de defenderse. No atacaron al colectivo de periodistas hondureños, pero sí no pudieron refutar nuestro trabajo por estar bien sustentado. Otra de las cosas que sí podemos decir es que aunque nuestro trabajo está bien sustentado, llegó solo a decir el secretario de Seguridad que era un reportaje teatrero, revictimizando a las víctimas. Creo que esta es la parte más difícil porque las personas que fueron nuestras, que fueron nuestras fuentes, sí logró calar esa parte en ellos. Y esa parte creo que es la de que a donde nosotros como periodistas también pudimos acompañar y decirles, ok, esta es la parte donde nos van a decir cualquier otra cosa, pero la evidencia ahí está. Tenemos las pruebas, tenemos todo para refutar todo lo que ellos están diciendo. No refutaron el tema de la serie de violación de derechos humanos porque sabían que sí es cierto. Sabían que ellos están, de hecho hay un proceso pendiente con un grupo de policías que es el grupo de policías de la frontera. También saben que se hicieron peticiones de información. Aquí se evidencia también la falta de voluntad institucional para brindarle la información pública a periodistas y sobre todo a ciudadanos y ciudadanas. El hecho de que no nos hayan atacado como periodistas ya dice mucho. Perdón, que ando mal de la garganta. En otro punto o en otro tiempo, esas mismas autoridades hubieran hecho toda una serie de campañas en contra de cada uno y uno de los periodistas que aquí estamos en este reportaje, pero también contra los medios de comunicación. Creo que el haber hecho este artículo de una forma colectiva le dio más fuerza, pero también le dimos a entender a las autoridades que desde el periodismo colectivo no van a poder jamás venir a desmentir o generar esas campañas de desinformación y desprestigio contra periodistas hondureños. A partir de este reportaje que se publicó, podemos ver que la gente denuncia de sus redes sociales o de sus plataformas violaciones de derechos humanos o cuando periodistas los están intimidando, por así decirlo. Hace poco acabamos de ver como un policía le disparó a un perrito. La gente está denunciando, se está atreviendo a denunciar a los policías y sabe, por lo menos las fuentes que nosotros pudimos contactar, saben que hay un respaldo de integridad hacia su se les respetó su integridad, no se les, como dijo Leilani, no se les revictimizó como otras veces se ha venido revictimizando a las fuentes, a las víctimas. Lo respetamos y estas fuentes al menos siguen agradecidas con el trabajo que hemos hecho y por visibilizar la serie de violaciones de derechos humanos de las cuales han sido víctimas. Yo hasta aquí me quedo porque no me da la voz. Muchísimas gracias, Bercely, y de nuevo una felicitación muy grande a todo el equipo de Honduras y por supuesto al gran editor
Oscar Martínez, que como ya decía Yolani en su presentación, acompañó de esta forma tan efectiva y tan profesional y sobre todo con este método periodístico, este gran reportaje. Muchísimas gracias y entonces un aplauso virtual a las y los colegas de Honduras. Vamos a pasar ahora a el segundo reportaje, Ver, Oír y Callar en el gobierno de Nayib Bukele. Y la presentación estará a cargo de Wendy Monterrosa, periodista de Voz Pública en El Salvador. Adelante, Wendy. Bueno, gracias por el espacio. Buenos días a todas y a todos. Me ha tocado a mí hablar del trabajo que hemos realizado en El Salvador con el grupo de grandes periodistas y valientes periodistas como Carlos Amaya, también como Cecibel Romero, Marvin Romero, Daniel Reyes, Luis Canizales, Tani Ortiz, Marvin Díaz, mi persona, y la edición de Jessica Ábalos y la coordinación de Ricardo Baquerano. Bueno, primero quiero decirles que ha sido una experiencia bastante enriquecedora con el trabajo en conjunto de este grupo de periodistas que hemos realizado, diverso también. Y en esta investigación develamos cómo funciona el régimen de terror que ha instaurado el gobierno de Nayib Bukele en buena parte de empleados públicos que se atreven a denunciar las deficiencias de las instancias públicas y que tienen una opinión distinta al discurso oficial. Al inicio de esta discusión, para iniciar esta investigación, nos parecía sumamente importante contar este régimen porque en El Salvador se conoce mucho el régimen de excepción, sabemos las denuncias de violaciones a derechos humanos, las detenciones arbitrarias que hay en este contexto, donde ya llevamos poco más de 2 años con este régimen y donde las organizaciones de la sociedad civil sobre todo han hecho un trabajo importantísimo en contar cuáles son estas arbitrariedades, pero cuando se habla del régimen al interior de los espacios, por ejemplo, de las instituciones, al interior de algunos ministerios como el Ministerio de Salud, de Educación, de Seguridad, eso es algo que no es tan público y por eso nos parecía sumamente importante y necesario poderlo evidenciar. Este trabajo se sustenta en un compilado de 30 historias que logramos recuperar o recopilar a lo largo de estos meses, historias de empleados públicos, por ejemplo, que evidencian humillaciones, despidos arbitrarios, seguimiento, coacción, chantaje, censura y vigilancia por parte del gobierno de Bukele en varias de las instancias públicas y de sectores que son claves e importantes como la seguridad, la educación, cultura, entre otras. Además, también este trabajo se sustenta en documentos oficiales, audios, videos de reuniones, grupos de chats a los que la redacción también tuvo acceso. Y estos casos retratan la situación a la que se enfrentan miles de empleados públicos que se atreven a decir la realidad que tienen las instituciones, lo cual contrasta con la imagen que sostiene el discurso oficial de que todo está bien y de que pues, hay mayor eficacia en las instancias públicas. Los principales hallazgos que nosotros damos a conocer en ese trabajo de investigación, por ejemplo, si vamos por áreas, en el tema de educación, documentamos cómo el director de una escuela en el departamento de Cuscatlán grabó un video de TikTok para poder dar a conocer las condiciones precarias a las que se encontraba una escuela donde una maestra tuvo que salir a dar clases en el patio de la escuela porque las condiciones eran tan adversas y el calor era insoportable que los niños no podían recibir clases en esas condiciones. Hizo un video de TikTok y por esta razón este director fue despedido simplemente por hacer pública la carencia en la que se encontraba esta escuela. Siempre en el caso de educación también logramos documentar a través de varios audios a los que tuvimos acceso el exdirector departamental de educación cómo condicionó a un centenar de maestros interinos a una plaza oficial para que asistiesen a la toma de posesión del presidente inconstitucional Nayib Bukele. Este exdirector claramente se valió de su cargo y hasta utilizó instalaciones públicas para chantajear a los docentes y hacer proselitismo a favor del partido Nuevas Ideas. En el audio que ustedes también pueden escuchar en un podcast que hicimos y que más adelante les comentaremos. También ahí está claramente donde este exdirector le dice que tienen el 50% de su plaza, pero que si asisten a la toma de posesión van a tener el otro 50% de su plaza. Entonces,
evidentemente pues que queda ahí reflejado que hay un chantaje por parte de esta persona, de este funcionario público. En el tema de salud también evidenciamos cómo funcionan los lineamientos y el control en el área de salud por parte del director nacional del primer nivel de atención. Tuvimos acceso a una reunión donde esta persona pues les está pidiendo al personal de salud no hacer público el desabastecimiento de medicamentos, pero sí preocuparse por la imagen de la institución. Les enfatiza que si no están de acuerdo con este mecanismo, que pueden renunciar. Así de claro se lo dice. Y bueno, también hemos documentado por parte de este ministerio, por ejemplo, cómo vigila a sus empleados por medio de escuchas digitales, cámaras que han instalado en diferentes unidades de salud y hospitales también de la red nacional. Además, la prohibición que hay hacia los empleados del personal de salud de exponer cuáles son las carencias o la situación en general que tienen los hospitales. Hay personas encargadas de Casa Presidencial que están monitoreando constantemente cuáles son los comentarios y las denuncias que se hacen en las redes sociales, y hay numerosos casos de personas que han sido despedidas de forma express sin seguir el debido proceso ni lo que está, por ejemplo, determinado en las normativas de las instituciones, a quienes están exponiendo la falencia del sistema, como el caso de una enfermera que fue despedida por haberle dicho a un paciente que no había un insumo y sugerirle que lo comprase en una farmacia. Entonces, no estamos solo hablando de casos de empleados que tienen una posición contraria al Ejecutivo. También hay instituciones donde antes, por ejemplo, Salud recibía a los sindicatos, pues ahora esos espacios están completamente cerrados. Y esto también se evidencia con las cifras. Nosotros solicitamos información al Ministerio de Trabajo para conocer la evolución de los sindicatos, es decir, cuántas personas estaban en los sindicatos desde el 2019 al 2024, y pudimos constatar que, por ejemplo, en el caso de educación, seguridad y cultura, la cantidad de personas en los sindicatos ha disminuido de manera drástica. Por ponerles un ejemplo, en el caso de educación, en el 2019 había un poco más de 7,000 maestros afiliados a los sindicatos, y para este año la cifra está un poco más de 2,700. Entonces hay un descenso muy claro de las personas que están perteneciendo a los sindicatos, y un factor que queda evidenciado en ese trabajo también, evidentemente, es el miedo. En el tema de cultura, y vinculado un poco con los sindicatos, retratamos también el caso de este ministerio, el cual fue desvinculado laboralmente toda la junta directiva del sindicato por el hecho de denunciar violaciones laborales y haber marchado en demanda de un contrato colectivo. Y esta acción fue previa a la ola de 300 despidos que el presidente Bukele anunció en su cuenta de Twitter en junio de este año. Y, por ejemplo, en el tema de la Policía Nacional Civil, también documentamos, reconstruimos sobre todo la historia de un investigador de la Policía Nacional Civil, quien fue arrestado y también fue despedido por denunciar exceso de trabajo durante el régimen de excepción y por haber participado en una protesta en el año 2016, es decir, 6 años antes. Hablamos del gobierno del último presidente del FMLN, de Salvador Sánchez Serén. Y este caso pues también es parte de otras acciones y medidas que la policía ha establecido para poder silenciar denuncias y establecer también como delito la filtración de información. En estas historias encontramos varios patrones que nos parece interesante destacar. Por ejemplo, una tiene que ver con el fuero, con la violación al fuero sindical, el negarles también el derecho a una audiencia o a poder apelar a su caso. Nos encontramos con varias historias así. Amenazas, censura, violación a los procesos que ya están establecidos. Y bueno, los desafíos. Creo que uno de los desafíos más importantes justamente tiene que ver con el tema del miedo, porque si bien para este trabajo de investigación fue bastante difícil recopilar historias, precisamente porque la gente está con mucho miedo, está amedrentada, está prácticamente paralizada por las acciones que ha venido ejecutando el gobierno de Bukele. Por ejemplo, nosotros para esta investigación tomamos en cuenta 30 historias de empleados públicos, pero buscamos más. Habían casos tan particulares que las fuentes nos decían, prefiero que no se cuente mi caso porque aunque no se diga mi nombre, van a saber que soy yo y tengo miedo.
hubo un caso que mientras estábamos haciendo el reporteo, la fuente había accedido a que contáramos su historia, pero en esas semanas me comentó que había un carro de la Policía Nacional Civil afuera de su casa y lo había identificado por 3 días. Esta fuente pues se retractó y al final no la consignamos en la historia, justamente por eso. Y yo creo que quizás el mayor reto para nosotros ha sido el poder documentar esas historias porque mucha gente pues tiene temor a represalias por parte del gobierno donde se están cometiendo pues muchas arbitrariedades. Y para ese trabajo también decidimos no solamente hacer un formato texto, sino que la idea es llegar a un público amplio y diverso, y decidimos establecer, por ejemplo, una serie de materiales diseminados de la investigación principal, como un podcast que hicimos de 19 minutos, si no me equivoco, que contaba sobre todo pues algunas historias de educación y de salud, y también una serie de cómics sobre algunas historias de educación, salud, seguridad y cultura, un video y un audiolibro para que fuese más fácil pues poder amplificar este contenido de esta investigación. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Wendy, a ti y a todo el equipo del Salvador, y también al excelente trabajo de Jessica Ábalos, que acompañó como editora todo este reportaje. Así que también un aplauso virtual para el equipo del Salvador y por la publicación de este reportaje en un contexto tan complejo también que se está viviendo. Vamos entonces ahora a ver y escuchar a las y los colegas que tienen para nosotros el último reportaje de la serie que se publicó. Constructoras y farmacéuticas acusadas de corrupción siguen recibiendo millonarios contratos del Estado guatemalteco. En nombre del Grupo de Guatemala, Catarina Wicks, periodista de no ficción, y Alejandro Ávila, periodista de nuestro diario, harán la presentación. Adelante, Catarina. Bueno, este trabajo periodístico lo realizamos con grandes periodistas como Gerson Ortiz, Fátima Najarro, Yamanik Chorotío, María Olga Domínguez, Alejandro Ávila y Cristian Frankel Bélix, y con la edición de Juan Luis Font y coordinación de Bill Barreto. Bueno, investigamos cómo algunas empresas que han sido acusados de corrupción siguen ganando contratos millonarios del Estado. Estas empresas ligadas a casos de corrupción han recibido 14 millardos de quetzales. De estos, de obra pública, 8 millardos de quetzales, 6.7 millardos en cuanto a los medicamentos, incluso cuando deberían estar fuera de las licitaciones públicas por su historial. La corrupción sigue siendo uno de los principales obstáculos para Guatemala, afectando sectores claves como la salud y la infraestructura, que son fundamentales para Guatemala. Esto es lo que encontramos entre los compañeros, que somos muy diversos y pues cada uno investigó como cada área. Y Alejandro les contará un poquito más un poquito de cómo fue el hallazgo. Buenos días a todos, mi nombre es Alejandro Ávila. La forma en la que se eligió este tema, que fue con el apoyo de nuestro editor Juan Luis Font, fue determinar a qué se debe que sigue existiendo problemas tanto en la infraestructura vial como en el área de la salud en nuestro país, ya que son de los temas más importantes y que poco se le da importancia al momento de establecer qué es lo que causa esos problemas en ambas áreas. Para eso se utilizaron como fuente de datos las investigaciones y todos los casos que se presentaron por la entonces Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, los casos que ellos presentaron precisamente contra constructoras y empresas que se encargan de proveer medicamentos al Estado, entre los cuales se determinó que pese a que muchas de ellas ya tenían casos donde estaban pues con una sentencia y habían acusaciones, durante las administraciones de los presidentes Jimmy Morales y Alejandro Yamatei continuaron con contratos con el Estado. Incluso en la administración actual del presidente Arévalo se ha mantenido, y esto nos da una idea de por qué es que sigue existiendo esos problemas. Durante esta administración se había mencionado mucho que no se habían realizado mantenimientos y que la red vial estaba en muy mal estado,
Sin embargo, era un tema que se abordaba de forma superficial y al realizar esta investigación nos pudimos dar cuenta de que es porque los contratos con esas empresas que estuvieron vinculadas en determinados momentos y en determinados casos, pues son los que ocasionaban estos problemas. Dentro de las estructuras, como bien mencionaba la compañera, pues fueron más de 8,000 millones en obras públicas y 6.7 mil millones en medicamentos. Se encontraron que fueron alrededor de, en cuanto a empresas de construcción, alrededor de 6. A las conclusiones que llegamos es de que Guatemala necesita un sistema que logre filtrar cuáles son las empresas que ya están en algún proceso legal, por qué es que están en ese proceso, para así ir filtrando y que no siga ocurriendo de que tengamos problemas. Otro método que está haciendo, en cierta forma se está poniendo a prueba con el gobierno actual, es los medicamentos a través del mecanismo NOPS, donde se busca que pues evitar esos contratos anómalos o que dan algún paso a la corrupción con empresas nacionales o empresarios nacionales o en algunos casos internacionales. Se busca evitar eso, que haya mejor uso de los fondos públicos. Dentro de lo positivo también es que en una entrevista que se le hizo al ahora exministro de Comunicaciones sobre la ley de infraestructura vial que recientemente se aprobó aquí en Guatemala, establece nuevos mecanismos en la contratación de obra pública. Aquí ya se puede hacer por tramos, lo cual evita que se pague una obra y el contratista pues no la finalice y crea con eso un proceso legal, y pues es lo que ha sucedido tristemente en nuestro país. Son parte de los hallazgos que encontramos. Fue un proceso de trabajo colaborativo donde quizás muchos al inicio de la investigación nos causó algún temor por lo que podía implicar meternos a investigar algo que ha sido pues muy lamentable para nuestro país en estas dos áreas que creo que son las que más se prestan a la corrupción. Entonces, gracias al apoyo de Juan Luis Font como editor, nos fue guiando sobre qué es lo que podíamos hacer. Creo que eso sería más que todo nuestro análisis y una explicación del tema que nosotros realizamos aquí en Guatemala. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a Catarina por esta presentación y una felicitación también muy grande a todos las y los colegas del Grupo de Guatemala. Quisiera tomarme también un minuto para extender desde Ciclos CAP nuestra solidaridad con Juan Luis Font, quien recientemente acaba de ser notificado de una orden de captura en su contra. Nuevamente, en este momento en Guatemala hay una arreciada de persecución en contra de periodistas independientes y periodistas que develan estas estructuras de corrupción, y pues queremos manifestarle a Juan Luis esta solidaridad por un proceso espurio y esta orden de captura sin ningún sustento por su trabajo periodístico. Y bueno, decirle que desde Centroamérica, desde Ciclos CAP, estamos acompañándole y mostrándole nuestra solidaridad. Quisiera entonces pedirles que le demos un gran aplauso a los 24 periodistas. Son 22 medios de comunicación en los que trabajan 24 periodistas que estuvieron durante estos 10 meses en este proceso de formación. Realmente ha sido un trabajo muy importante de diversos aspectos y, colegas, estamos muy complacidos, muy orgullosos y muy contentos de que ustedes hayan participado en este ciclo de actualización 2024. Este proceso no habría podido realizarse sin el soporte financiero de la Fundación Rockefeller, que a través de su programa para Centroamérica ha priorizado el apoyo al periodismo centroamericano como uno de los pilares de la defensa de nuestras democracias. Además, Arturo Aguilar, director de este programa, ha sido siempre un aliado y
una persona convencida de que los aportes que el periodismo independiente tiene en la construcción de sociedades respetuosas de los derechos humanos, más incluyentes, más democráticas, menos corruptas, y de cómo apostarle a la formación, al diálogo, a la generación de redes y alianzas entre periodistas es estratégico, pues ha sido un importante aliado de los ciclos CAP. Así que, Arturo, muchísimas gracias por ese apoyo y te escuchamos el mensaje que tienes para nosotros hoy. No, la verdad para mí es un honor y un gusto estar aquí, poder estar en la posición de apoyar con los recursos que generosamente la Fundación pone para Centroamérica en una iniciativa tan estratégica. Digamos, yo creo que vivimos en un momento de la historia en donde lo que está en disputa es la verdad. Y no digo la verdad de cómo se interpreta un hecho, ¿verdad? Sino lo que está en disputa es la categoría de la verdad. ¿Qué entendemos por verdad? Llegamos a ese punto, ¿verdad? No disputamos si un hecho se interpreta de la manera A o B. Ahora disputamos si un hecho que existió o no, ¿verdad? Y en ese momento histórico, el periodismo se convierte en un ejercicio de humanidad, pero en un ejercicio societal fundamental para la democracia y para cualquier otro sistema. Pero como nosotros somos democráticos, pues para la sanidad y la existencia misma de la democracia. Si nosotros no damos la pelea en la disputa narrativa sobre qué es la verdad, entonces lo que va a suceder es que cualquier ejercicio narrativo, por loco o falaz que sea, se va a instalar en la población como el conocimiento generalmente aceptado y la sociedad va a permitirse ser guiada por elementos de información completamente disparatados, ¿verdad? Yo creo entonces que el periodismo, tal como lo están haciendo ustedes ahora, y gracias por compartir las investigaciones que hicieron, es justamente eso. Digamos, lo que hicieron en El Salvador, por hablar solo de un ejemplo, es la disputa de la narrativa, y aquí la disputa por la verdad es la negación completa, es un momento negacionista, es decir, cualquier persona, el ejemplo del director de la escuela es fundamental para entender esto, ¿verdad? Cualquier persona que se anime a cuestionar el momento negacionista de la existencia de la verdad y del derecho de informar o ser informado, va a ser sancionado de una u otra forma, administrativamente, penalmente, socialmente, en su honor, etc. Entonces es un ejercicio de vocación y de valentía, y creo que el periodismo es una de las tácticas más importantes para poder cuestionar y disputar ese momento, ya que el periodismo entonces le suma a la democracia, y la democracia es el único antídoto que hasta el momento conocemos para los autoritarismos que por el momento están echando raíz, ¿verdad? Si no defendemos la democracia, estamos permitiendo que la tendencia histórica que nos lleva hacia un momento autoritario siga su camino, sin ningún tipo de oposición, ¿verdad? Y defender la democracia significa defender lo que compone la democracia. Creo que hemos usado tanto la palabra que a veces se siente vacía, pero digamos que la democracia tiene elementos, y uno de los elementos fundamentales de la democracia es el derecho a informar, a ser informado y a tener libertad de emisión, libertad de pensamiento y libertad de emisión del pensamiento, ¿verdad? Y es ahí en donde su función es inexorable y fundamental para la defensa y la preservación de la democracia, y para tratar de construir una tendencia histórica que le dispute básicamente la sociedad al autoritarismo. De nuevo, entonces, muchas gracias. Encantado de poder colaborar con ustedes, y seguramente vamos a seguir viéndonos. Gracias, Marielos. Muchísimas gracias, Arturo, por tu mensaje y sobre todo por ese apoyo, que no solo ha sido en esta parte de soporte financiero, sino también de acompañar con tus ideas toda la parte sustantiva del CAP. Muchas gracias para ti. Vamos a ir terminando entonces nuestra sesión antes de la entrega de los diplomas. Y
Como les comentamos, durante 5 meses, con el acompañamiento de 3 editores, Juan Luis Font, Jessica Ábalos y Óscar Martínez, cada uno de los grupos país realizó su reportaje de investigación. Los impactos fueron múltiples y diversos. Lo más valioso de este proceso es que permitió no solamente aprender de 3 grandes periodistas, sino aprender entre nosotros y nosotras y generar esos espacios de diálogo, de intercambio y de colaboración periodística vitales para nuestro ejercicio. Y como ya lo decía Yolani, hacer periodismo colaborativo siendo personas distintas, de medios distintos y probar que podemos hacer cosas juntos. Como estas piezas periodísticas. En nombre del equipo editorial, mi colega Óscar Martínez, quien desde 2014, cuando nacieron los ciclos CAP, ha sido editor, capacitador, mentor y cómplice de esta iniciativa, nos va a dirigir unas palabras. Óscar, muy buenos días, muchas gracias por estar. Gracias, Marielo, por articular desde hace rato este espacio. Aprovecho también esto para saludar al equipo de Honduras, porque tenemos ratos trabajando y les agradezco su paciencia y su trabajo, y para saludar a Telma, la encargada del país, que es una mujer que si tuviera más contacto se le calentaría el teléfono. Tiene todas las fuentes que debe tener, que es lo que un periodista debe hacer. Aprovecho para reivindicar tu mensaje, son tiempos de persecución, lo estamos viendo en el caso de Juan Luis, pero también son tiempos de charlatanería. En medio de tantos periodistas perseguidos, hay también toda una tribu de supuestos colegas que han aprovechado esta situación para venderse como periodistas perseguidos, cuando por no perseguirles no les persiguen ni las hormigas. Pero bueno, ese es otro tema sobre el que podríamos hablar otro día. A mí me parece que lo de Ciclos CAP estaba reflexionando, es sobre todo un proceso interesante y potente en la región, porque se hace no discursando, sino haciendo. Es decir, el periodismo se hace haciendo, se aprende haciendo y se le da importancia poniéndolo en página, por así decir. ¿De qué sirve el periodismo cuando es solo una intuición? ¿De qué sirve cuando es una especulación o un caos? Sirve cuando una pieza encaja con la otra, cuando las piezas se arman y arman un todo potente. Porque este es un oficio como la carpintería, ¿verdad? Si la silla se cae, pues la silla no sirve. Y durante todo este tiempo lo que hemos intentado es componer piezas que encajen, componer piezas que sean sólidas, componer piezas donde una pieza encaje con la otra y armen un todo. Y ese es un proceso sumamente complicado, en el que la discusión se hace haciendo, discutiendo. ¿Cómo protegemos esa fuente? ¿Por qué esta otra no es pertinente? Ese es para mí el gran valor de Ciclos CAP, que deja una experiencia inolvidable, que esa experiencia parte de hacer y no de decir. El mundo del periodismo no puede estar lleno de gente que dice que hace cosas, tiene que estar lleno de gente que hace cosas. El periodismo está lleno de frases manidas, no se trata de darle voz a los que no tienen voz porque no somos otorrinolaringólogos. No es el mejor oficio del mundo porque no somos catadores de cerveza. Periodismo es un oficio esforzado, es una minería de fuentes, te enfrenta a una montaña de documentos, a una colección de negativas y te obliga a ejercer una administración de temores propios, ajenos, de horas de diálogo y luego más horas de diálogo, que es lo que hemos hecho durante este tiempo, en aras de componer una pieza que sea comprensible, completa y sustentada. Y durante este tiempo lo hemos experimentado. Yo creo que si a algo aspira Ciclos CAP es a dejarle una experiencia a la gente que aquí está, que pueden tener todas las críticas que quieran a ciertas partes del proceso, pero una experiencia en este mundo tan atribulado, donde a veces en sus medios les piden 3 piezas al día o 4 conferencias, que se acuerden que esta es también una manera de hacer periodismo, que este periodismo de remanso, donde se discute, donde se pelea cada una de las fuentes, donde se pelea un párrafo y una entrada y un cierre, también es una forma de hacer periodismo. Pero yo quería cerrar esta parte saludando a los demás editores y a la editora y a todo el equipo que ha compuesto Ciclos CAP, diciéndolo de la mejor forma. Y como yo no tengo la mejor forma de decirlo, les quiero leer el párrafo de cierre con el que Leila Guerriero, la gran maestra
titulaba o cerraba una columna ya por el año 2010 que publicó en el suplemento Babelia del País, cuando había una discusión, una pequeña discusión en España sobre si el periodismo era un oficio menor o era, decían los Inmaculados, una especie de arte. Yo creo que Leila zanjó ese debate con este cierre de la columna. Y Leila decía, para ser periodista hay que ser invisible, tener curiosidad, tener impulsos, tener la fe del pescador y su paciencia, y el ascetismo de quien se olvida de sí, de su hambre, de su sed, de sus preocupaciones, para ponerse al servicio de la historia de otro. Vivir en promiscuidad con la inocencia y la sospecha, en pie de guerra con la conmiseración y la piedad, ser preciso sin ser inflexible, y mirar como si se estuviera aprendiendo a ver el mundo, escribir con la concentración de un monje y la humildad de un aprendiz, atravesar un campo de correcciones infinitas, buscar palabras donde parece que ya no las hubiera, llegar después de días a un texto vivo, sin ripios, sin tics, sin autoplagios, que dude, que diga lo que tiene que decir, que cuente el cuento, que sea inolvidable, un texto que deje en quien lo lea el rastro que dejan también el miedo o el amor, una enfermedad o una catástrofe. Y Leila terminaba diciendo, atrévanse, llamen a eso un oficio menor. Espero que durante estos meses no hayamos hecho un oficio menor. Les mando un abrazo y un saludo. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también por compartir estas palabras de Leila. Vamos ahora a escuchar las palabras de Marvin Romero, periodista salvadoreño de la revista Factum. Como decíamos al inicio, 24 periodistas de los 3 países del norte de Centroamérica formaron parte de este ciclo y nos orgullece que cada uno y cada una de ellas sean ahora integrantes de la comunidad CAP. En nombre del grupo de participantes, vamos a escuchar a Marvin Romero, quien nos va a dirigir un mensaje. Adelante, Marvin. Buenos días y gracias por el espacio. Bueno, hoy me dirijo a todos ustedes representando a este grupo de participantes del proyecto de Ciclos CAP 2024 que provenimos de El Salvador, Honduras y Guatemala. Creo que a lo largo de estos meses de formación, reporteo y producción, todos tuvimos ese propósito común y fue el compromiso de visibilizar estas historias que definen el presente y, por qué no, de pronto el futuro de estas golpeadas democracias en donde vivimos. Primero quiero expresar gratitud a las organizaciones que hicieron posible este proyecto y que saliera adelante. Gracias por apostar por el periodismo como un pilar para la libertad, la justicia, la democracia, que es de lo que hablamos en este proyecto, y los derechos humanos. Yo creo que sin su apoyo no hubiese sido posible, evidentemente, y eso fortalece no solo nuestras habilidades, sino que también genera estas conexiones y alianzas entre medios y colegas, blindándonos bajo esa unidad y blindando a un ejercicio que enfrenta tantos desafíos en estos días. A nuestros mentores, nuestros editores en todos los niveles, desde quienes nos ayudaron en la edición de los reportajes hasta los coordinadores de cada país, gracias por su conocimiento, su tiempo, por esa paciente guía. No es fácil darle forma a 3 publicaciones que unen a tantos periodistas con este propósito y además hacerlo de forma tan reveladora, dando a conocer estos contextos que intentaban mantenerse ocultos. Sus enseñanzas seguramente van a trascender a Ciclos CAP. Y a todos los colegas de los 3 países, El Salvador, Honduras y Guatemala, también, pues gracias por el trabajo. Estos meses creo que han sido un ejercicio, como ya se dijo acá, de mucha importancia. Nuestras realidades tienen sus particularidades y cada una es más adversa que la anterior, ¿no? Y hay mucha valentía en el reporteo y la publicación de estas 3 historias. Me consta por el ejercicio salvadoreño y evidentemente se pudo percibir en el ejercicio de los otros países. Este proyecto no solo nos ha permitido investigar sobre la democracia, que fue el tema central, sino que también nos ha recordado que el periodismo es un acto de resistencia. Rechazar el silencio o la indiferencia y plantarnos frente a estos gobiernos que intentan ir en contra. Hoy cerramos este capítulo y aunque haya historias que no se consiguieron contar, creo que también queda esta red de colegas que sobrepasa fronteras y seguramente habrá más historias y alianzas en el futuro. Gracias a todos los que hicieron posible este proyecto
y estamos en contacto. Muchísimas gracias, Marvin. Claro que sí. Y ojalá que se siga fortaleciendo esta alianza entre todos quienes hacemos periodismo. Damos ahora la palabra a Eduardo Núñez. Eduardo es el director del programa regional para Centroamérica de NDI y también desde hace muchos años acompaña a los ciclos CAP, primero en Guatemala y ahora en Centroamérica. Vamos a escuchar su mensaje antes de pasar a la entrega de los diplomas. Eduardo, te escuchamos. Buenos días. Bueno, muchas gracias y bueno, un saludo para todos y para cada una de las periodistas que forman parte de este ejercicio de formación y de aprendizaje colectivo, ¿verdad? Que significa los ciclos CAP. Estaba escuchando, desgraciadamente no pude estar durante toda la sesión porque me salió una cosa de urgencia, pero estaba escuchando, bueno, leí los reportajes y estaba escuchando un poco algunos de los mensajes finales y quisiera solo remarcar algunas cosas muy brevemente. Lo primero es que efectivamente vivimos una época en donde la democracia enfrenta grandes desafíos que remiten fundamentalmente a dos lógicas complementarias. Una de las lógicas tiene que ver con los límites del modelo o de la estrategia de democratización que hemos implementado en América Central a nivel específico y en América Latina en general. Nuestra estrategia de democratización se basó fundamentalmente en una idea de que si creábamos instituciones fuertes y desarrollábamos normas razonablemente robustas, la gente iba a aprender a desarrollar rutinas democráticas y que las rutinas democráticas iban a volver democráticas nuestra sociedad. Lección aprendida 40 años después, eso no era cierto. Creamos normas fuertes, creamos instituciones medianamente fuertes en algunos países, más insuficientes en otros, pero aunque las sociedades aprendieron ciertas rutinas democráticas, eso no los volvió demócratas. No hay un gen democrático. Hay un libro maravilloso de un español de apellido Roy que se llama El gen democrático, pero no existe un gen democrático. En realidad la democracia es un ejercicio que se aprende. Y la principal falencia de la estrategia de democratización que vivimos en nuestra región es que quisimos hacer democracia sin expandir los valores y las prácticas de una cultura democrática sustantiva. Eso explica los hallazgos del Barómetro de las Américas presentado esta semana en los Estados Unidos, en donde el nuevo corte de caja que hace la Universidad de Vanderbilt te dice que sigue creciendo no solo la tolerancia hacia prácticas autocráticas, sino que además hay una abierta transaccionalidad en el imaginario social de nuestras sociedades en términos de ceder derechos, libertades a cambio de resultados. Y los datos para El Salvador, perdón, es que acabo de leerlo, me impresionó realmente la fluidez con que una parte de la sociedad salvadoreña está dispuesta a tolerar comportamientos autocráticos en la medida que eso le permita a aquellos que gobiernan o a aquel que gobierna cumplir sus promesas. Esa transaccionalidad es terrible, pero no va mucho más allá de lo que estamos entendiendo. Y la segunda gran lógica de desafíos está asociada con los factores contextuales. Cómo las democracias conviven con la desigualdad, cómo la democracia convive con los impactos climáticos y con los fenómenos naturales, cómo la democracia convive con la violencia homicida o las estructuras de crimen organizado, cómo la democracia convive con las estructuras de corrupción y las lógicas de apropiación ilícita de los bienes públicos, que es inherente a las estructuras complejas de corrupción, cómo la democracia convive con la polarización y la radicalización, cómo la democracia convive con la desintermediación que es inherente al impacto de las tecnologías de la información y las comunicaciones y que afecta y lesiona todo el modelo de representación política en el que hemos basado nuestros modelos de democracia desde la transición a la fecha. Entonces, frente a eso, la lucha por la democracia adquiere rasgos, si se quiere, un poco heroicos. Y escuchaba una de las últimas reflexiones en términos de decir que, y quiero coincidir con ustedes, que defender la democracia requiere valor, requiere valentía, requiere determinación. Y admiro de cada una y cada uno de ustedes esa determinación. Defender la democracia en esta época es un esfuerzo sustantivo
Es un desafío que puede costar la vida. Es un desafío que puede costar la libertad. Es un desafío inmenso. Y yo creo que aprendemos de ustedes como de múltiples dirigentes de sociedad civil y movimientos sociales que siguen luchando con determinación por defender la democracia, aun cuando a veces en ciertos contextos mayorías sociales estén dispuestas a ceder la democracia a cambio de resultados. Entonces, saber que ustedes hacen el esfuerzo en medio de su trabajo y de condiciones adversas de formarse, saber que siguen defendiendo la verdad en una época en donde la verdad no siempre se reconoce, se acepta o se busca, y saber que siguen jugándose sus propias condiciones personales para hacer lo correcto en un contexto tan adverso de cierre del espacio cívico como el que tenemos en varios de nuestros países, es un motivo de respeto y de admiración. Entonces, desde el NDI en lo específico, pero estoy seguro que desde nuestros donantes, desde la conducción que lidera Marielos y todo el equipo CAP, lo primero es decirles gracias por su compromiso, gracias por su dedicación, gracias por su valentía y gracias por enseñarnos a no ceder, por enseñarnos a no rendirnos, por enseñarnos a que hay valores que van más allá a veces incluso de las condiciones adversas en las que esos valores tienen que sobrevivir. Y bueno, el hecho de que trabajemos a nivel regional es importante porque en un contexto de cierre del espacio cívico a nivel nacional tenemos que recuperar lo regional como un espacio de acción política. Y estoy convencido de que este tipo de trabajos como el que lidera Marielos en el CAP y en el que ustedes participan, o esfuerzos como la Red Centroamericana de Periodistas, etcétera, vienen a eso, a recuperar lo regional como un espacio para contener primero y luego recuperar y expandir el espacio democrático en América Central. Muchas gracias y muy buenos días y felicidades por cerrar este ciclo de formación. Muchas gracias a ti, Eduardo, y muchas gracias por tus palabras. Y ahora sí, llegamos entonces al final de nuestro ciclo de formación, al final de esta sesión. Y antes de hacer la entrega de diplomas, quisiera hacer un reconocimiento y darles un agradecimiento a mis colegas del CAP. A Telma Mejía, coordinadora de Honduras, a Ricardo Baquerano, coordinador de El Salvador, a Bill Barreto, coordinador de Guatemala, también a José Búcaro, Fernando López y Oscar Pineda, integrantes del equipo CAP. Muchas gracias a todos y a Telma por su excelente trabajo, por su compromiso y la dedicación que pusieron en cada una de las actividades. El CAP no sería posible sin el trabajo de este equipo regional. Así que muy orgullosa y muy agradecida con ustedes, colegas. Y precisamente les voy a pedir a Telma, Ricardo y Bill que sean ellos quienes hagan entrega de los diplomas que luego les van a ser enviados a través de su correo. Así que vamos a proyectar entonces en este momento, si me dan un segundito, los diplomas que vamos a entregar. Primero vamos a hacer la entrega para Honduras, luego para El Salvador y por último para Guatemala. Y por supuesto vamos a escuchar los mensajes que Telma, Ricardo o Bill quieran darnos. Adelante entonces, querida Telma. Gracias, Marielos, gracias a todos. Primero, felicitar a todo el equipo CAT, ¿verdad? Orgullosa de pertenecer a él y de haber facilitado este proceso. Y decir, básicamente, digamos, en el caso hondureño, que uno de los impactos de este trabajo CAT, que ni los chicos del CAT de Honduras se imaginaban iba a tener, ni el propio CAT también en la coordinación en cuanto a los impactos. Y es que este trabajo permitió de una manera incidir llegó una coyuntura que se estaba discutiendo en el país, la ampliación o no del estado de sección. Y a raíz de estos trabajos y de conocerse, en el Congreso Nacional se tomó la decisión de ampliar por última vez el estado de sección y decir que a partir de enero del próximo año no le van a aprobar más al Poder Ejecutivo este estado de sección, que tiene que replantearse otra estrategia de seguridad, pero que no sigue más el estado de sección porque los logros que ha tenido han sido más de fracaso. Este trabajo de CAT, del equipo hondureño, incidió bastante, sirvió a los diputados, lo comentaron, lo pidieron para leerlo y para tomar parte estas decisiones. Creo que esos son como
pequeños granitos de arena, porque vino este trabajo a evidenciar algo, como decía Yolani, que se había como normalizado, y son los abusos, ¿verdad? Y es quizá el trabajo con mayor profundidad que se ha abordado, y dentro de esto quiero agradecer a Oscar, super editor, ¿verdad?, que se metió de lleno y que les enseñó a los jóvenes periodistas, que es la otra gratificación que deja este proceso, que la mayoría de sus integrantes son muchos jóvenes con ganas de aprender, con ganas de crecer, y que lograron entre ellos coordinarse pese a las distancias, ¿verdad? Unos en Tegucigalpa y otros fuera del país, en el norte o en el occidente, y lograron coordinarse frente a esto. Solamente agradecer, decir que esto va, y que tuvimos también 9 medios aliados dentro de esa red de medios aliados que tuvo el CAT, que fue descomunal también para Ciclos CAT el contar con tantos medios aliados en esta temporada. Y en el caso de Honduras, esos medios aliados, tuvimos medios de los grandes medios, ¿verdad?, que también reprodujeron estos trabajos, y todo ello fue generando sinergias, y creo que estrategia en la incidencia para visibilizar un problema que no había sido contextualizado como tal. Y sin más, yo quiero proceder a agradecer y a entregar los diplomas a este equipo de periodistas, de la cual me siento orgullosa de haber trabajado con ellos, y agradecerle a Oscar también toda su labor. Y pasaríamos a darle el diploma, ¿verdad? La iniciativa Ciclos de Actualización para Periodistas CAP, la Asociación Centro Civitas, la Fundación DESC, el Instituto Nacional Demócrata y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos otorgan el presente diploma a el nombre de cada uno de ustedes por haber completado satisfactoriamente el ciclo de actualización para periodistas sobre democracia y autoritarismo en Centroamérica, realizado entre los meses de febrero a noviembre de 2024. Guatemala, 11 de diciembre de 2024, y está firmado por Marielos Monzón, coordinadora general del CAP, Evelyn Blanc, coordinadora de Centros Civitas, María Elena Aiza, directora de la Fundación DESC, Eduardo Núñez, director del programa regional de NDI, y Andrés Sánchez, representante ad interim de OACNI. Adelante, Tere. Ok, le damos este diploma entonces a Yolani Pérez, que representaba Radio Progreso, a Lourdes Ramírez, coordinadora del medio en altavoz, medio digital, a Carlos Girón Pineda, editor y periodista investigador de Diario El Heraldo, a Carmen Elena Mejía Figueroa, periodista de revistazo.com, a Kelly Jocelyn Ortiz López, también periodista del medio digital Criterio HN, a Dunia Orellana, coordinadora del medio Reportar Sin Miedo, y que en medio de este proceso de CAT pues tuvo que salir del país por amenazas, ¿verdad? Y es como la primer periodista en esta temporada que tenemos exiliada. A Oscar Danilo Santamaría Ramos, periodista de un medio regional de Santa Bárbara. A Isis Rosemary Rubio Escobar, periodista de Proceso Digital. A Margie Berceli García Escobar, que es periodista de Paso de Animal Grande. Enorme aplauso entonces a las y los colegas de Honduras, a su editor y a su coordinadora. Muchas gracias. Ahora nos vamos con el colega Ricardo Baquerano, coordinador de Ciclos CAP en El Salvador. Ricardo, también muchísimas gracias por todo tu trabajo, el acompañamiento y por formar parte de este equipo. Te dejamos entonces en el uso de la palabra y tú me dices cuando ya pongamos los diplomas. Adelante. Colegas de reportería y escritura, ustedes ya hablaron, y cuando digo que hablaron y con bastante elocuencia, me refiero particularmente a lo que dijeron en sus reportajes de reciente publicación. Así que hoy es nuestro turno, el turno de editores y coordinadores. En las circunstancias actuales, hacer periodismo en Centroamérica tiene cada vez más connotaciones de heroísmo. Las fábricas del odio han entrado a una actividad tan febril como no la habíamos visto en las últimas 3 décadas. Y aunque nosotros
olemos el peligro, no huimos. Es una cosa rara, pero no huimos. Al contrario, perseveramos. Y lejos de eso, aceptamos el desafío que nos ponen, el reto que nos hacen, y seguimos buscando la verdad y divulgándola con ecuanimidad, como demuestran estas 3 investigaciones. Por eso nos atacan los enemigos de la democracia, los enemigos de los derechos, los enemigos de la ciudadanía, los enemigos de la verdad, porque saben que tenemos la razón. Esta sesión es excepcional porque, aunque nosotros no hacemos lo que hacemos para que nos aplaudan, hoy estamos acá en buena parte para aplaudirnos, o mejor dicho, para aplaudirles, para agradecerles y expresarles la admiración por lo que hacen. Así que permítanme felicitarles hoy con unas palabras que voy a tomar prestadas, unas palabras que a mí me resultan inspiradoras porque me parece que están impregnadas de una belleza tal que las hace casi dignas de ser parte de un poema, pero que a mí me gusta creerlas o creérmelas. Pertenecen al informe del autodenominado Comité de Periodistas Preocupados que hace ya un cuarto de siglo en Estados Unidos expresó de esta manera la finalidad de nuestro oficio. Atención, por favor. El propósito del periodismo es entregar a la ciudadanía la información que necesita para ser libre y para tomar el gobierno sobre sus vidas. Nada menos que eso. Y a mí me gusta tomarme muy en serio esta misión. Y me place saber que ustedes han demostrado con su trabajo que también se lo toman así, muy en serio. Por eso, colegas, por ser portadores de verdad y libertad, felicidades y muchas gracias. Ahora pasamos a entregar los diplomas. Marielos, por favor. Un diploma para Luis Canizales, de la revista Elementos. Es un medio emergente, bastante nuevo, pero muy pujante. Felicidades, Luis. Tenemos también a Marvin Salvador Rodríguez Romero. Ahora conocemos su verdadero nombre. No es broma. De revista Factum. Felicidades, Marvin. A Cecibel Romero, periodista independiente que no pudo estar en esta clausura porque anda haciendo trabajo de campo, pero le haremos llegar nuestras felicidades. A Wendy Monterrosa, quien ya nos dirigió unas palabras de Voz Pública. Un diploma también para Daniel Reyes, del periódico El Faro. A Tania Ortiz, también de revista Factum. A Marvin Díaz, de otro medio bastante nuevo, Mala Hierba. A Carlos Amaya, de Radio Iscanal, una radio comunitaria. Muchas gracias a ti, Ricardo. Y otro gran aplauso para nuestros colegas salvadoreños y salvadoreñas. Muchísimas gracias, colegas. Ahí también a su editora, Jessica Ábalos, por el acompañamiento. Y vamos a terminar entonces con las palabras de Bill Barreto y la entrega de diplomas a las y los colegas de Guatemala. Tú me dices también, Bill, cuando ponga los diplomas y te escuchamos adelante. Sí, perfecto. Bueno, para empezar, quiero agradecerles a todos los colegas y a los colegas que participaron en este ciclo. Sé que dentro de las labores diarias de reportería, de reuniones, de trabajo, encontrar cada 15 días ese espacio para poder participar en las sesiones era complicado. Luego a las tareas cotidianas, sumarles este trabajo de investigación que realizaron, eran sumarles horas y horas de trabajo, pero el resultado final ha sido muy satisfactorio y creo que para todos nos deja una gran experiencia, nos deja una oportunidad de trabajar juntos, de colaborar y construir estas historias. Y también lo que nos ayuda, en el caso de los colegas guatemaltecos que dieron seguimiento a estas historias de corrupción alrededor de la obra pública y su seguimiento en las contrataciones en obra pública y compra de medicamentos, nos ayuda a tener ese chip
tener esa noción que muchas veces perdemos, a veces en el periodismo cuando estamos cubriendo únicamente el día a día, que es poder seguir las historias. Las historias van más allá. Una empresa que hace 5 años hizo X operación y que luego mantiene esos mismos patrones y que se puede cambiar de nombre, puede cambiar los rostros, puede cambiar los personajes que las representan, pero sigue teniendo las mismas prácticas, tiene que seguir siendo el foco de atención de nuestro interés. Entonces me gusta mucho que en esta oportunidad las colegas y los colegas hayan tenido, junto con la coordinación de su editor, esa noción clara de que las historias no las podemos dejar ahí, que tenemos que ir detrás de ellas, que tenemos que seguir persiguiéndolas, que tenemos que complementarlas y que tenemos que ponerlas en el contexto de la actualidad, de lo que significan para el presente. Y bueno, eso respecto al tema, y por supuesto felicitarles por su compromiso, por su trabajo y por la dedicación que han demostrado en este proceso de formación. Y bueno, claro, también extiendo mis felicitaciones a Juan Luis y mi solidaridad en un momento muy difícil para el periodismo guatemalteco, en donde vivimos un acoso judicial muy intenso. Creo que el tener el compromiso de seguir adelante con este tipo de trabajos demuestra que nuestra función va más allá del trabajo por el cual realmente nos pagan, porque tenemos una retribución y demás, pero va más allá de eso. Significa también ayudar a construir la sociedad que queremos. Entonces creo que es algo que también el trabajo que ustedes realizaron a lo largo de estos meses se demuestra. Entonces a todos felicitaciones y gracias por su participación. Y Marielos, si me ayudas con los diplomas. Bueno, tenemos como al primer participante a Gerson Ortiz de EP Investiga. Luego tenemos a Cristian Bélix de Prensa Comunitaria. Después tenemos a Fátima Najarro de Prensa Libre. Y también tenemos a María Olga Domínguez, periodista en Seocoto. Además, nos acompaña también Catarina Witz, periodista en no ficción. A Yamanik Cholotío, periodista en PGR. Y a Alejandro Ávila, periodista en nuestro diario. Bueno, colegas, un fuerte abrazo. Me adelanto a las felices fiestas, que el 2025 sea un poquito mejor. Que estén ustedes muy bien. Muchas gracias.